Hola, en este tema 1.2 veremos la teoría del consumidor dentro de la misma unidad de aprendizaje microeconomía, dentro de la licenciatura en Administración de Pymes de la Facultad de Contaduría y Administración en la Universidad Autónoma de Campeche. Te saluda la maestra Viridiana Pacheco Pacheco. Vamos a empezar con la presentación sobre este tema, contenida dentro de la subcompetencia número 1. Recordemos que esta subcompetencia número 1 estamos viendo las nociones básicas de microeconomía. Como dentro de uno de los elementos de esta microeconomía está lo que es las teorías del consumidor. Por lo tanto, en esta sesión veremos qué es el consumidor, la teoría del consumidor, los elementos principales de esta teoría, que incluyen las preferencias del consumidor, la restricción presupuestaria, las elecciones que hacen los consumidores y sus curvas de consumo. En esta breve explicación y a través de estas diapositivas abordaremos estos temas. Y pues bueno, vamos a iniciar. De manera inicial, qué es consumidor? ¿A qué se le llama consumidor? Consumidor es la persona física o moral que adquiere, realiza o disfruta como destinatario final bienes, productos o servicios. Se entiende también por consumidor a la persona física o moral que adquiera, almacene, utilice o consuma bienes o servicios con objeto de integrarlos en procesos de producción, transformación, comercialización o prestación de servicios a terceros. Esta es definición tomada de la Ley de Protección al Consumidor del 2019. Y pues básicamente consumidor va a ser toda aquella, como bien dice aquí la definición, o persona física o moral que haga uso, gozo, disfrute de bienes o servicios para posteriormente venderlos para uso personal o para transmitirlos o a terceras personas, ¿no? El estudio del consumidor dentro de microeconomía incluye analizar sus gustos, sus preferencias, sus ingresos, el manejo de sus ingresos, sus egresos, ver cómo toma las decisiones al momento de elegir un bien. De ahí vamos con la parte de preferencias del consumidor, las elecciones de consumo, ¿no? Y pues bueno, partiendo de esta definición de consumidor y de todo lo que vamos a platicar en este breve video, pues avanzamos con la teoría de la elección del consumidor. Esta se basa en el supuesto de que los individuos o las personas nos comportamos racionalmente en un intento de maximizar la satisfacción que nos pueden dar determinados bienes o servicios, determinada combinación. Esto de manera, en término económico, se dice el comportamiento racional del consumidor. Sin embargo, a lo largo del estudio de la economía, de mercadotecnia, muchas veces hay comportamientos irracionales o compras irracionales que también se incluyen dentro del estudio del consumidor. Entonces ahí tratamos de que el comportamiento sea racional, pero muchas veces actuamos de manera irracional con base a ciertas percepciones o tendencias previas, ¿no? Entonces vamos a definir los puntos como que más relevantes de cada, de cada apartado o de cada elemento que integra la teoría del consumidor. Partimos del primer punto, que es las preferencias de los consumidores. ¿Qué es una preferencia, no? En este caso es describir las razones por las cuales las personas escogemos un bien de otros. Son nuestras preferencias, ¿no? Y esto lo podemos ver a través de gráficas o a través de tendencias de consumo. Ahí entra en esta parte un gran aliado de la economía, que es el mercadotecnia, ¿no? Esta disciplina. Entonces, pues esas son las preferencias, ¿no? Las razones por las cuales escogemos un producto en relación a otro, puede ser por precio, calidad, hábitos de consumo, etcétera. Las restricciones presupuestarias, ¿qué pasa? Los consumidores
también consideramos precios, ¿no? En este caso debemos de tener en cuenta que nosotros tenemos un ingreso limitado o tenemos destinado determinado ingreso para comprar ciertos bienes, ¿no? Entonces, en esa disyuntiva en la cual nosotros tenemos que decidir cuál bien comprar con base a nuestro presupuesto o a nuestro nivel de ingreso, pues nos vemos hasta ante ciertas restricciones ante nuestro presupuesto. Y eso es a lo que se le llama la restricción presupuestaria, o sea, las limitantes que como consumidores hemos vivido a lo largo de nuestra vida como consumidores en elegir un bien por encima de otro en relación al ingreso o al presupuesto establecido, ¿no? Y pues bueno, las elecciones del consumidor va ligado con las preferencias, o sea, son las diferentes combinaciones de bienes o servicios que van de la mano con el precio, con la moda, con la competencia, la calidad, etcétera. Entonces, el comprender la elección de los consumidores nos ayuda a entender como economistas la demanda, ¿no? Y por qué determinados consumidores eligen un bien por sobre otro, ¿no? Y pues bueno, aquí en la otra parte de esta diapositiva va de nuevo la definición de la teoría de la conducta del consumidor, que es la descripción de cómo asignan los consumidores su ingreso a la adquisición de diferentes bienes o servicios para maximizar su bienestar, ¿sí? Entonces, tres elementos son los tres elementos claves de la teoría de producción: las preferencias del consumidor, las restricciones presupuestarias y las elecciones del consumidor. Vamos a ir viendo una por una, o sea, como que la gráfica de una por una, ¿no? Las preferencias del consumidor, aquí en esta gráfica de color azul en el cuadro 3.1, vemos de determinados productos B, C, D, F, G, se les pusieron literales, pero puede ser tu cesta integrada por diferentes productos o servicios, ¿no? ¿Qué es una cesta de mercado? Es una lista que contiene cantidades específicas de uno o más bienes, como tu lista de súper, ¿no? Entonces, la cesta de mercado, pues nos muestra las diferentes preferencias del consumidor en alimentos o en ropa, por ejemplo, ¿no? Y aquí vemos de manera gráfica de determinadas personas, por ejemplo, qué cantidades de alimento tipo B consumen 20 alimentos en comparación de 30 de vestido, ¿no? O sea, 30 jeans y 20 consumen más papas que cacahuates, etcétera. Entonces, a través de este tipo de tablas como este tipo, podemos ver las diferentes combinaciones o las diferentes preferencias que un consumidor tiene en alimentos o en vestido o ropa, ¿no? Entonces aquí volvemos ahí que la cesta de mercado es la lista de cantidades que contiene de manera específica las cantidades de un bien, de uno más bien. Hacemos de nuevo la referencia a la lista de súper. Todas estas cuestiones teóricas nosotros las vivimos diariamente. Diariamente cuando hacemos súper o nos mandan al súper, cuando armamos el presupuesto de la quincena o destinamos qué vamos a comprar o los bienes que por lo general compramos de manera reiterada, ¿no? Porque hay bienes de consumo básicos que por lo general vamos a comprar siempre cada quincena, ¿no? Como, por ejemplo, la leche, huevo, o sea, los productos de la canasta básica, ¿no? Y eso forman la cesta de consumo, por dar un ejemplo. Y de ahí nos vamos a las curvas de indiferencia. ¿Qué es este concepto de curvas de indiferencia? Una curva de indiferencia representa todas las combinaciones posibles de la cesta o de la lista de mercado que reportan al consumidor el mismo nivel de satisfacción. Por ejemplo, yo puedo tener en mi lista de súper más de 2 productos dentro de esa lista que me generan a mí el mismo nivel de satisfacción y no por eso
consumo más de uno ni de otro, sino consumo la misma cantidad cada quincena. Eso es normal en las curvas de consumo, en las curvas de indiferencia del consumidor. Aquí en esta gráfica lo que pretendo mostrarles es ver cómo, por ejemplo, el consumidor prefiere de los productos encima de la curvita que va de B, G, C, D, los productos llámese como se llaman los productos son los que tienen una tendencia de repetición, una tendencia de mayor consumo por parte del consumidor, valga la redundancia. Y aquí vemos que los productos B, G, C, D como que están en el mismo nivel. Por el contrario, el producto F, pues se prefieren más estos tipos de productos, de la B, G, C, D, E al producto F. O sea, tienen una tendencia menor, que quizás esos productos sean los que no compras cada quincena, los que compras cada mes, o vas cambiando dependiendo de tus preferencias, ¿no? Entonces de aquí vemos un ejemplo, aquí les puse un ejemplo sobre la curva de indiferencia, cómo se va armando, tomando referencia a la tablita presentada anteriormente de vestido, cuántas unidades semanales de ropa compro. La curva de indiferencia U, que pasa por la cesta de mercado C, muestra las cestas que reportan al consumidor el mismo nivel de satisfacción que C. Comprende las cestas de mercado B y D. Nuestro consumidor, en este caso de ejemplo, prefiere la cesta de mercado E, que se encuentra por encima de la curva U, en este caso, pero prefiere la C a la G o a la F. En este caso, por aquí podemos ver a través de esta curva y de esta gráfica de datos, ver las preferencias de consumo y de ciertos bienes en los cuales hay cierta preferencia por ciertos bienes. A esto se le llama la curva de indiferencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos muestra las diferentes opciones de consumo de una persona dependiendo de sus preferencias, ¿no? Entonces ahí lo podemos ver. Estos datos de dónde salieron, de la tablita que les presenté hace unos minutos. En el eje X ponemos las unidades de alimento contra el eje Y, donde ponemos las unidades semanales de vestido y vamos uniendo los puntos nada más para poder trazar la curva de indiferencia, ¿no? En este caso, nos movemos a la siguiente diapositiva, la diapositiva 8, para poder ver qué es la restricción presupuestaria. La restricción presupuestaria, como ya les había comentado hace un momento, son todas aquellas restricciones limitantes a las que se enfrentan los consumidores como consecuencia de un limitado ingreso. Entonces nosotros tenemos que ver cómo distribuir de manera equitativa el ingreso. A veces sucede, a veces no, y eso es lo que nos da la restricción presupuestaria. Todas aquellas posibles combinaciones nos van a dar nuestra recta, que ahorita les voy a mostrar. Entonces aquí la recta presupuestaria son todas las combinaciones de bienes con las que la cantidad total de dinero gastada es igual, en este caso, al ingreso, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta gráfica en la cual ustedes más adelante van a hacer un ejercicio sobre, que pueden ver aquí ustedes este cuadro, ¿no? El cuadro 3.2, el cual habla sobre las cestas de mercado, que son los diferentes listados de bienes o servicios, y la recta presupuestaria. Entonces aquí tenemos que para los diferentes productos C, B, D, E o F, las diferentes listas, tenemos diferentes combinaciones tanto de alimento como de vestido. Aquí identificamos alimentos con la letra A y vestidos con la letra V, el gasto total. Estas combinaciones, ¿cómo salieron? Con base a esta especificación de que con 2 unidades de vestido más una sola unidad de alimento, pues yo puedo distribuir mis $80. Supongamos que tenemos $80 para distribuir la cesta de mercado C. Y tomando como pauta esta premisa, con 2 de vestido, pues 2 por 40 me da 80, ya no tengo para comprar alimento. Preferí comprar
vestido. Y aquí si seguimos la misma premisa, 2 por 30 me da 60 y me quedan $20 para cubrir mi gasto total, que en este caso son 80. Aquí si tengo 2 por 20, 40, me da la otra mitad de 40 de alimento para cubrir mis 80. Aquí tengo 2 por 10, 20, me quedan 60 para cubrir mis 80. Y aquí si no quiero comprar nada de vestido, pues todo lo voy a destinar a alimento, 80 para que me dé mis $80. Y una vez que ya distribuí con base a la cantidad de dinero que quiero gastar, o a la cantidad de dinero que quiero distribuir con base a dos premisas que en este caso fueron alimento y vestido, pues trazo mi gráfica. Ponemos en el eje de las X o de las abscisas la variable alimentos, la variable A, y en el eje de las Y u ordenadas la variable de vestido o V. Entonces ponemos aquí las cantidades. Recuerden siempre que cuando se grafica hay que mantener eh, una misma, un mismo rango en cada uno del eje X, tanto como el eje Y. Hay que poner un rango eh, estándar, un rango común para cada uno. Por ejemplo, si voy a saltar de 20 en 20, 20, 40, 60, 80, y si voy a saltar de 10 en 10 en el eje Y, ¿no? En este caso salté de 20 en 20 porque pues va muy parecido aquí. Entonces la tendencia va de 20 en 20, entonces lo ponemos así para cubrir todas las variables. Y aquí pues de 10 en 10. Entonces vamos uniendo, por ejemplo, la cesta C es 0 de alimentos que está en el eje X y 40, entonces va acá. La cesta B es 20 de alimentos con 30 de vestido. Aquí está la cesta B. La cesta D es 40 de alimentos y 20 de vestido. La cesta E es 60 de alimentos y 10 de vestido. Y la cesta F, que son los 80 destinados únicamente a alimentos y 0 de vestidos. Y es así como hacemos nuestra gráfica de restricción presupuestaria. ¿Y cuál va a ser la recta? La recta resultante de unir los puntos que me dieron de las coordenadas al momento de hacer las combinaciones posibles con base al ingreso disponible o a lo que tengo destinado para gastar en estos dos elementos, tanto alimento como de vestido. Y es así como sale la gráfica. Van a hacer ustedes un ejercicio muy parecido a este de restricción presupuestaria. Ustedes pueden escoger quizás no alimento, vestido, pueden escoger, no sé, útiles escolares y electrodomésticos, ¿no? Por así decirlo, o zapatos, ¿no? Y ahí van ustedes poniendo sus posibles combinaciones. Es dependiendo de los elementos que ustedes quieran manejar. Aquí se manejó, les comento, alimento y vestido, pero ustedes se les dio ahí la libertad de que ustedes puedan escoger algunos otros dos elementos, ¿no? Y pues ya para concluir esta parte, vamos a reflexionar sobre la elección del consumidor, que consta de dos partes relacionadas entre sí: el estudio de sus preferencias y el análisis de la recta presupuestaria que restringe las opciones del consumidor. Número 2, los consumidores eligen comprando cestas de mercado o listas de mercado, conjuntos de bienes, y se supone que sus preferencias son completas, ¿no? Muchas veces, o en la gran mayoría de las veces. Los economistas suponen además que siempre se prefiere una cantidad mayor de cada bien a una menor. O sea, hay una tendencia más marcada a preferir cierta cantidad mayor de un bien en relación a otros. Las curvas de indiferencia representan todas las combinaciones de bienes y servicios que reportan el mismo nivel de satisfacción, tienen un pendiente negativa y no pueden cortarse, o sea, no pueden chocar, van siempre paralelas. Y las preferencias de los consumidores pueden describirse totalmente o como un conjunto de curvas de indiferencia, conocido con el nombre de mapa de curvas de indiferencia. Un mapa de curvas de indiferencia representa una ordenación ordinal de todas las decisiones que puede tomar un consumidor.
Entonces, también es importante reflexionar sobre las rectas presupuestarias que representan todas las combinaciones de bienes en las que los consumidores gastan todo su ingreso y se desplazan de un lado a otro a medida que aumenta el ingreso o disminuye. También depende de eso. Cuando varía el precio de un bien, pero no hacia el ingreso, y el precio del otro bien, las rectas giran en torno a un punto fijo, el eje de las ordenadas. Ahí pueden haber diferentes variables en relación a eso. Y la teoría del consumidor, para finalizar, puede presentarse mediante dos enfoques, desde el enfoque de las curvas de indiferencia y desde el enfoque de utilidad. ¿Sí? El enfoque de las curvas de indiferencia, dependiendo ahí de las prioridades que tiene el consumidor, ese es uno, y desde el punto de vista de qué tanta utilidad o beneficio me genera un bien en relación a otro. Entonces, básicamente, eh, estas, esta teoría del consumidor nos ayuda a, a entender pues todos aquellos elementos que dan la pauta a que un consumidor eh, él escoja un bien sobre otro, a analizar las tendencias de consumo de los consumidores, valga la redundancia, a identificar también una adecuada distribución de mi ingreso o a adecuarme a mi presupuesto en dado caso de que no lo haga, pues está ahí también el elemento de las restricciones presupuestarias, ¿no? Entonces, básicamente para eso me sirve a mí como consumidor saber cuáles son mis cestas de consumo y de repente cómo puedo manejarlas o combinarlas para una mejor utilidad, una mayor utilidad y tomar una mejor decisión, ¿no? Entonces, les agradezco por la atención prestada y espero que el material sea estas diapositivas, el video y el material, los libros, el libro de Riddick, sea de mucha, capítulo 3 habla específicamente de las teorías del consumidor, sea de mucha utilidad, les pueda servir mucho para poder resolver los ejercicios de esta subcompetencia 1.2. Les doy un cordial saludo, les mando un cordial saludo y me despido de este segundo video.